buenas, muy buenas. Hoy vamos a tener un programa muy burgalés, porque vamos a visitar la catedral y vamos a explorar la leyenda del Cid. Pero también es un programa muy universal, porque es lo bueno de la ciencia. Por ejemplo, vamos a hablar de geometría y matemáticas, de símbolos y leyendas. Vale, a veces me pongo un poco filosófico, pero no os quiero confundir, porque en realidad tenemos un programa muy ligero. Si hasta tenemos un robosapo. ¿Un robot? ¿Qué es un sapo? En fin, que si queréis un programa entretenido, en el que a la vez podéis aprender sobre cosas, este es vuestro programa. Bienvenido todo el mundo a Cienicia, el programa de ciencia de la Universidad de Burgos. En el 10º programa de Cienicia empezamos con Loco de Remates, descubriendo matemáticas de la Catedral de Burgos. La transición o el paso entre el duro cuadrado y la sublime curvatura de la circunferencia. En el Espacio Maker crearemos un curioso robot que anda a saltos, el Robosapo. En Ubu Investiga separaremos la leyenda de la historia en la figura del Cid. No tiene ninguna consistencia histórica. En A Tres Barbas, el físico Joaquín Sevilla nos habla de la difracción de la luz. Y en Escuela de Homínidos es hora de diseñar un símbolo para los clanes, haciendo arte rupestre. Seguramente, muchos hemos entrado más de una vez en catedrales y hemos admirado su arquitectura, sus obras de arte, sus símbolos sagrados, ese ambiente religioso que se respira y hemos saboreado el encanto de la historia que encierran sus muros y vidrieras. Pero, ¿alguien se ha fijado en sus matemáticas? ¿Sus qué? Un ejemplo. En la Catedral de Burgos, el octógono es la figura estrella. No solo se ven octógonos por todas partes, sino que las formas geométricas mayores y de más importancia arquitectónica que posee tienen esta forma. Se podría decir que domina la construcción. Hoy nos toca mates en la Catedral de Burgos. Para empezar, habrá que mirar hacia arriba, que para eso es un templo divino, ¿no? Pues sí, muchos edificios religiosos tienen muchas estructuras con forma octogonal, pero ¿por qué? El octógono representa la transición o el paso entre el duro cuadrado y la sublime curvatura de la circunferencia. En el arte sagrado, el cuadrado se relacionaba con la tierra, por los 4 elementos o los 4 puntos cardinales, mientras que la forma circular, por su perfección, sin aristas, hacía referencia a lo divino, a la perfección de Dios. El octógono se usaba, por tanto, como transición entre el cielo y la tierra, permitiendo así el paso de espíritus, ángeles y hombres de un lado al otro. Y yendo al grano, ¿qué tiene de particular una figura tan sencilla? Pues algo eminentemente práctico y estético. Su fácil transición mediante lo que llamamos trompas o pechinas al cuadrado, mucho más fácil de construir y por lo tanto de diseñar en planta. El octógono. ¿Y cuáles son las virtudes matemáticas de los octógonos? Pues aquí tenéis un par de ellos, uno más pequeño y uno más grande. Fijaros en el grande. El rectángulo formado por esta diagonal del octógono grande y su lado se llama el rectángulo de plata, el equivalente en el octógono a su primo, el rectángulo áureo, en el pentágono. Si ese rectángulo de plata lo giro repetidamente 45 grados, conseguiría el octógono completo. Por cierto, que podemos hacer el rectángulo de plata con papiroflexia. Solo necesitamos un papel DIN A4. Venga, voy a hacerlo yo con una hoja de mi guión. Solo tengo que quitar el mayor cuadrado posible. Doblamos por aquí
Volvemos a doblar por aquí. Seguro que alguno habéis hecho un avión alguna vez así. Esto quería ser un rectángulo de plata. Una de las formas en las que los constructores podían hacer un octógono regular es mediante la que llamamos el corte sagrado. Solo hacen falta un cuadrado y 4 arcos de compás. Mirad. Muchos octógonos están decorados con lo que en matemáticas llamamos un polígono estrellado. En este caso, el polígono estrellado 8,3. El octógono tiene 8 vértices y vamos a ir recorriéndolos empezando por uno y saltándolos de 3 en 3. De esa forma recorreremos todos antes de llegar al original. Eso es un único polígono. Sin embargo, en mates distinguimos los polígonos estrellados de las estrellas. Eso es lo que pasaría si recorriésemos el octógono de forma 8,2, es decir, saltándolos de 2 en 2. Después de recorrer 4 vértices, volveríamos al original habiendo formado un cuadrado. Deberíamos levantar el lápiz para ir al siguiente vértice y hacer lo mismo. Eso no es un polígono, son 2. A eso lo llamamos una estrella. Y ya, para acabar, una curiosidad. Mirad cómo se puede componer un polígono estrellado 8,3, como el cimborrio, ¿os acordáis? Usando las mismas piezas que hemos sacado de un octógono regular. Bienvenidos a otro vídeo de Espacio Maker. Hoy vamos a ver el Robosapo, un robot muy divertido que se mueve dando saltos. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son un trozo de cartón, un poco de alambre bastante gordo, cable, un portapilas de 2 pilas, un motor con reductora, un interruptor, 2 pilas, unas barras de pegamento termofusible, unos palitos de pincho moruno y unos palitos de presores. Lo primero que vamos a hacer es dibujar y cortar las piezas que van a hacer nuestro robot. Tenemos que dibujar un rectángulo de 14 por 7 centímetros y 4 triángulos de base 14 centímetros y altura 7 centímetros. Vamos a ello. Lo siguiente que tenemos que hacer es cortar los palitos de pincho moruno y los palitos de presores que van a hacer de eslabones y de articulaciones de nuestro robot. Lo siguiente que vamos a hacer es montar el circuito eléctrico que va a unir el motor con reductora, el portapilas y el interruptor. Para ello vamos a utilizar el soldador. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer unos agujeros en los triángulos por los que va a ir el mecanismo. Vamos a hacer uno en cada esquina. Es importante que la distancia entre todos estos agujeros sea la misma en todos los triángulos. También vamos a hacer unos agujeros en los palitos de presores. Igual que en los triángulos, es importante que la distancia entre estos agujeros sea la misma en todos los eslabones. Para hacer estos agujeros vamos a utilizar el soldador. Lo podríamos hacer también con un punzón o con un taladro, pero como esta madera es bastante quebradiza, con el soldador nos va a ir un poquito mejor. Ya tenemos todas las piezas listas, vamos a montarlas. Estas piecitas de aquí son los eslabones de nuestro mecanismo. Vemos que en los dos agujeros, en uno de ellos ponemos una pieza fija y en el otro de ellos vamos a poner una pieza que va a girar dentro. Esas piezas van a ser en estos dos ejes, aquí, y en estos dos, en los dos agujeros que tenemos libres, pondremos un alambre que irá dentro del eje de nuestro motor.
Es importante saber que este motor cuenta con una reductora, es decir, un conjunto de engranajes dentro que reduce el movimiento de manera que el giro del motor es mucho más rápido que el giro del eje. Ya está montado. Antes de pegar los componentes electrónicos vamos a ver si funciona. ¡A por ello! Como funciona todo bien, vamos a poner la pila en un lateral y el interruptor arriba para que sea fácil de acceder. Vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona el robot. Si os fijáis, estos dos puntos están fijos entre sí. Y donde gira es aquí y aquí. Para terminar, vamos a tunear nuestro robot con unos ojos saltones. Pues ya tenemos terminado nuestro robosapo. Le hemos puesto una boca para darle un toque divertido. Esto es todo, os vamos a dejar como siempre todas las instrucciones para hacer este proyecto en nuestro blog y esperamos que os haya gustado. ¿Es un robot? ¿Es un sapo? Bueno, en la siguiente sección vamos a hablar del Cid, y concretamente vamos a separar entre lo que es ficción y lo que es realidad en su leyenda. Nos habla de ello Javier Peña Pérez, investigador de Historia Medieval de la Universidad de Burgos. La verdad de su historia no ha sido conocida, sobre todo no ha sido conocida desde pequeños. Hay que tener en cuenta que la identificación de uno con un paisaje y con una historia se hace desde pequeños, y que la identificación de los burgaleses, de casi todos, con el Cid se labró cuando estaban en la escuela. Y cuando estábamos en la escuela a todos nos enseñaron la vida del Cid, la leyenda del Cid, basada en el Cantar de Mío Cid y patrocinada sobre todo por Ramón Menéndez Pidal, que consideró el Cantar de Mío Cid como un documento histórico, donde se hablaba de historia. Pero no se dio cuenta, los nuevos filólogos lo han descubierto mejor, que el poeta del Cantar de Mío Cid no quería hacer historia, quería hacer otra cosa. Hizo una obra de ficción. Del Cid sabemos muchas cosas. Hay aproximadamente unos 60 documentos reales, o sea, documentos contrastados, donde se acredita la figura, la firma, o como testigo o como protagonista del Cid. La imagen que tenemos del Cid es demasiado legendaria y a mucha gente le parece excesivo que eso pueda ser verdad, que eso pueda ser histórico, y entonces lo mejor es dudar de la veracidad de la historia del Cid, pero no es el caso. El Cid existió, nació hace en torno a 1048 y murió el día de noviembre, creo, de 1099 en Valencia. La historia del Cid ya es de por sí bastante espectacular en muchos sentidos. Como guerrero no hubo otro que se le pudiera equiparar, tal vez en toda Europa, pero sobre todo en Castilla, y ni siquiera entre los musulmanes, que tenían buenos guerreros. La leyenda es también desproporcionada. La leyenda se empezó a construir sobre el Cid unos 80 años después de muerto. Aquí la leyenda del Cid llega con el Cantar de Mío Cid. Hasta 1205-1207 en Castilla nadie habla del Cid, nadie. Ni como personaje histórico ni como personaje de leyenda. Aquí no se dice nada, ¿no? Pero a partir de la divulgación del Cantar de Mío Cid vuelve a recuperar vuelo como personaje, en este caso ya de leyenda. Santa Gadea, en los documentos de la época, en la época del Cid, no aparece como iglesia ni como parroquia. O sea, eso para empezar, no existía. Y luego lo de pedir juramento al rey por parte de un hidalgo castellano, vamos, eso es impensable. El Cid
En principio era vasallo y amigo del rey de Castilla, el que se murió en Zamora. Se quedó sin señor y se quedó sin rey. Y cuando Alfonso VI viene aquí a tomar posesión, le reciben los grandes de Castilla. El Cid no aparece en este momento, en los documentos ni en ningún episodio de nada. Por otra parte, el Cid, sí que sabemos que en menos de un año consigue estar entre los nobles que forman la corte de Alfonso VI. Si hubiera hecho eso sería impensable, le habría matado además, allí mismo. Y solamente en 1280-90, cuando Alfonso X escribe una historia de España, una crónica de España, pues resulta que aparece una leyenda, aparece un episodio que está muy desarrollado y que tiene muchos detalles de cómo se hizo, el juramento y todo esto, que le habían dado los monjes de Cardeña en 1272, cuando pasó por aquí el rey, Alfonso X, pasó por Burgos, se fue al monasterio. Los monjes le dijeron: tenemos aquí una historia del Cid. Bueno, pues bueno, se la llevó a los cronistas que estaban escribiendo la historia de España y la metieron como historia. No tiene ninguna consistencia histórica. Y el Cid fue enterrado en Valencia, allí estuvo enterrado 2 años, y después fue sumado cuando los almorávides estaban a punto de conquistar la ciudad. Efectivamente la conquistaron, y si hubiera estado allí los huesos del Cid lo habrían profanado, eso es evidente. Entonces Jimena se los trae para Castilla junto con Alfonso VI y buscan en el camino un sitio donde depositarlos y recalan en Cardeña. Después, cuando el Cid recupera el vuelo cultural en Castilla, probablemente le metieran dentro de la iglesia. Y a principios del siglo XIX, en 1800 y poco, vienen los soldados de Napoleón a ocupar España y utilizar los monasterios como cuarteles. Entonces, una de las cosas que primero saquearon de Cardeña, fueron allí bastantes soldados, fueron los sepulcros. Algunos generales napoleónicos, de aquí hay un viaje más o menos que está acreditado, de 5 generales, y todos fueron a robar piezas, las piezas más importantes, el cráneo, la tibia. Al cabo de unos meses vino un general francés a poner orden por aquí. Pensó que sería bueno traerlo a Burgos. Se amontonaron un poco y se trajeron a la ciudad, al Espolón. En el Espolón estuvieron 1 año. Después son expulsados los franceses y los huesos del Espolón vuelven a Cardeña. Se hace la desamortización y el monasterio queda abierto. Y entonces alguien pensó en el ayuntamiento de Burgos que eso no estaba bien. Y decidieron traerlo a Burgos para hacerle aquí un mausoleo nuevo, pero no hay dinero para hacerle el monumento. Y en 1920 el arzobispo de Burgos, un cardenal, sugiere al ayuntamiento que, puesto que ellos no hacen nada, que sería un buen sitio para enterrarlo en la catedral. El ayuntamiento dice que sí, y como si fueran los huesos de un santo, se depositan debajo del cimborrio del crucero, que es donde están ahora. Pero mientras tanto habían venido, se habían amontonado, se habían mezclado, de tal manera que a saber ahora si esos huesos que están en la catedral son todos del Cid, eso parece imposible. Simbólicamente, todavía en la actualidad, a Burgos se le conoce como la ciudad del Cid. Fuera de aquí ya ha perdido mucho brillo, sobre todo desde que Franco se lo apropió como personaje suyo, pues la caída del franquismo también supuso un poco la degradación de la figura simbólica del Cid. Pero en Burgos no. Ese personaje creado así, por un poeta imaginativo, es el que se nos inculcó a nosotros como personaje histórico. Entonces, los lugareses con quien se identifican, lógicamente con el personaje que conocieron, el personaje de la leyenda. Y ahora pues es muy difícil, una vez que uno se ha creado su identidad histórica y su identidad cultural en la ciudad de Burgos, en el entorno de Burgos, es muy difícil intentar cambiar. Y además igual no hace falta, porque al fin y al cabo cada uno se busca lo que quiere. Lo interesante es saber y distinguir entre la leyenda y la historia. Luego cada uno elige lo que quiere y se crea su memoria histórica, su identidad histórica, pues con los argumentos que elige, pero lo bonito sería elegir conscientemente, cosa que hasta hace poco no se ha podido hacer con claridad.
Hemos aprendido mucho sobre la luz y su física desde que hace más de 300 años Isaac Newton escribiera sobre la óptica y sus observaciones de cómo una luz blanca, al atravesar un prisma, se descompone en un arco iris de colores. Sobre óptica y difracción de la luz concretamente, nos habla a continuación Joaquín Sevilla en A Tres Barbas. ¿Qué tal? ¿Vas a poner unos CDs hoy aquí o...? Hombre, ponerlos para la música no, porque ya no se usan para escuchar. Lo que sí es curioso, si os fijáis, la cantidad de colorines que se ven en la cara. Siempre es una de las cosas bonitas, ¿verdad? Y esto en realidad, estos colorines no están ahí. Lo que estamos viendo aquí son los colores que llevan las luces de alrededor que se dispersan en la cara esta del CD, igual que ocurre en los prismas o en el arco iris. En las gotas de agua del arco iris o en el prisma que nos contaban en el colegio de Newton, que hizo todo este asunto, es por refracción, llega el agua, va en el agua la luz de diferentes colores a diferente velocidad, entonces se va abriendo y se separan los colores. No es el mismo procedimiento de refracción en una gota de agua porque aquí no hay refracción, no hay prisma, no hay gota. Aquí, como se produce en el CD, es por difracción. Es el nombre técnico. En la pista en la que estaba grabada la música o la información en el CD está ahí enrollada y están tan juntitas una pista de otra como del orden de la misma longitud de onda de las luces visibles. Entonces eso hace que la luz que se refleja en una cresta y en la siguiente y en la siguiente interfieran entre sí y den un color, ¿no? Refuerzan un color en una dirección, otro en otra, otro en otra, otro en otra, y por eso separan los colores y lo que vemos es un montón de colores ahí. Sabes que este mecanismo, la difracción, usando normalmente redes de difracción, es decir, mira, aquí tienes una, ¿no?, que permiten pasar la luz, son realmente la base del trabajo de los astrónomos, porque gracias a esto podemos analizar qué tipo de luz, la luz de una estrella, cómo es, y analizar qué es lo que está sucediendo allí tan lejos, ¿no? Las redes de difracción, un poquito más profesionales que un CD, esta lo que tiene de bueno es que tiene las líneas verticales, mientras que el CD las tiene curvadas, porque en realidad no estaba diseñada para eso, entonces es mucho más difícil acertar con la luz que quieres ver. Tienes que coger una bombilla, apuntar para ver el trocito, entonces es más difícil de interpretar la información, aunque en realidad la calidad como red de difracción es buenísima. Diferentes bombillas de las que tenemos hoy en día en casa, tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo, las tradicionales de incandescencia, de LEDs, tienen diferentes espectros. Y bueno, pues yo tenía este flexo donde podemos ir poniendo las diferentes bombillas para ver... Y podemos verlo aquí, es decir, cualquiera en casa con un CD o con un DVD puedes verlo. Por reflexión en el CD y bueno, pues también tenemos una red de difracción de estas, pues podemos mirar a la bombilla a través de la red de difracción y veremos ese... Oye, no sé si sabes que las bacterias pueden acabar viendo distintas longitudes de onda. No me digas. Tienes bacterias que se llaman bacterias verdes, bacterias rojas y cianobacterias. Y dependiendo de la combinación de pigmentos que tengan fotosintéticos, se excitan a distinta longitud de onda. Entonces hay bacterias, de esa manera, en un mismo ecosistema no compiten entre ellas, porque unas se van excitando a una longitud de onda y otra a otra distinta. ¿Pero es que la ven o que la aprovechan? Bueno, la aprovechan dependiendo del tipo de, ven, entre comillas, dependiendo del tipo de pigmentos fotosintéticos que tengan. O sea, el nombre de cianobacterias viene de ahí, precisamente de... Cianobacterias y bacterias verdes, bacterias rojas, según la longitud de onda a la que excitan sus pigmentos. Y ya unas pinceladas, tampoco nos vamos a enrollar más con esto. Las luces como el sol, estas de incandescencia, que funcionan simplemente por el hecho de estar a una temperatura muy alta, el filamento este clásico de tungsteno, pues cerca de 2000 grados, el sol a 5500, lo que hacen es emitir todos los colores en una curva así más suave, y entonces cuando lo miras a través de una red de difracción, pues lo que ves es un degradado. En cambio, los tubos fluorescentes, que lo fundamental es el vapor de mercurio que tienen en su interior, tienen 4 líneas de emisión muy características y lo que ves
en una red de difracción o reflejado en el CD es una imagen del tubo este en cada uno de los colores, que como no me lo sé, pero ahora lo estoy viendo, pues hay un azul oscuro, un azul cian, un amarillo verdoso y un naranja. Entonces es un espectro que si lo dibujáramos tiene unos picos en esos colores y eso lo que da lugar es a una reflexión del tubo fluorescente en cada uno de los colores. Y bueno, pues esto es un poco la historia que hay detrás de los colorines que podemos ver en la parte de atrás de un CD. Impresionante, ¿sabes? Que yo los utilice como posavasos. Pues es también, otra utilidad que puedes tener. También es una buena cosa. Y para hacer unos juguetes, unos aerodeslizadores, es chulo también. Muy bien. Si valen para todo, ¿ves? Menos para lo que se hicieron. Uno de los hallazgos más fascinantes de la prehistoria son las pinturas rupestres o el arte prehistórico, que nos permiten visualizar las ideas de nuestros antepasados y de esa forma acercarnos un poco a sus mentes y a sus simbologías. Hoy, en Escuela de Homínidos, el clan del caballo y el clan del bisonte aprenderán a pintar con técnicas prehistóricas y además tendrán que diseñar sus propios símbolos. Al entrar, han tocado una concha para entrar y sonaba como un pedo. Sí. Sonaba un pedo. Un cuerno. Bueno, bienvenidos al Templo del Arte, otro de los importantes destellos de la humanidad. El plasmar aquello que estaba en su mente y dejarlo para siempre en el paño de una roca, ¿de acuerdo? Sobre las pinturas, ¿conocéis alguna cueva interesante donde haya algo aquí en la península? Sí, A la ver, de Altamira, por ejemplo, ¿dónde está Altamira? en Santander. Santander. En Santander, en Santander. Cantabria, ¿vale? En Atapuerca incluso hay algún grabado de la Edad del Bronce, ya muy moderno, en el Levante español, las neolíticas, bueno, hay muchísimas cuevas. Entonces, la temática en el Paleolítico, que es lo que nos atañe, es fauna, ¿de acuerdo? Aquí tenéis réplicas de algunas de las pinturas más interesantes que han salido en el suroeste francés o en el norte de la península ibérica, ¿no? Tenéis allí los mamuts, los caballos salvajes, caballo, bisonte, ciervo, gamo. Bueno, ¿veis figuras humanas por algún sitio? No. Porque en el Paleolítico al ser humano no se le pinta. El protagonista es los animales, ¿de acuerdo? Luego en el Neolítico sí que empieza a ser el protagonista el ser humano. Escenas de recogida de la miel, de pastoreo, de caza, etcétera, ¿vale? Pero anteriormente es esto. Y nosotros vamos a centrarnos aquí. ¿Cómo hacían los colores? O no creo. Venían de los vegetales, ¿no? Y de las flores. Sí. Vosotros, ¿de dónde venían De los la colores? sangre de los animales. ¿De las? De la sangre de los animales. Vale, eso es lo que yo quería que me dijerais. No hay ni una sola gota de hemoglobina en ninguna pintura. Es un mito, tendemos a pensar rojo, sangre. No, ¿vale? Desecharlo. Nunca se ha utilizado la sangre. Siempre pigmento mineral. Mira qué rojo más potente. Eso es hierro. Óxido de hierro, ¿vale? Y esto, amarillo, limonita, hidróxido de hierro. Esto es lo que hay que moler, como si fuera harina, y mezclarlo con agua. Y el negro, bien fácil, ¿no? A ver, equipo de bisontes. Carbón. Carbones, ¿de acuerdo? Carbón se muele y se consigue el color negro. Bueno, pues con los tres elementos y los tres colores que tenemos aquí, vamos a plasmar el arte. Técnicas hay muchas, muy diversas, ¿vale? Algunas son muy sencillitas, otras son que requieren una complejidad tecnológica mayor. Vamos a empezar con lo más sencillo, que sería un grabado. Con las lascas que hemos aprendido a hacer, podríamos grabar, ¿de acuerdo? Aquí, por aquí, pues se puede ir haciendo un dibujo. ¿Qué pasa? Araño la roca, rasco la roca y queda la marca por erosión, ¿de acuerdo? Esa sería una técnica. Puedo ya entrar con pinturas y, por ejemplo, dejar la impronta de mi yema del dedo. Una serie de digitaciones, ¿no?, que llamamos. ¿Puedo seguir haciendo también improntas de ese tipo? Vamos al rojo. Mezclamos bien el ocre, como os he explicado antes, y técnicas de tamponado. Empapamos bien el tampón y podemos ir dejando huellas de ese cuero que hemos abrazado
a un palo sin más. Y por último, también difuminan, lanzan la pintura a través de cañas huecas. Vamos a hacer una demostración. Dentro de este recipiente, que es una concha, metemos 2 cañas huecas, huesos de ave, ¿de acuerdo? Entonces, la técnica de difuminado principalmente se utiliza para los negativos de las manos. No aparecen humanos, pero sí sus manos, ¿de acuerdo? ¿Que es una manera de firmar? ¿Es una manera de yo estuve aquí? ¿Es el graffiti de la época? Pues posiblemente, pero no se sabe. Jimena, ¿me ayudas? Vale. Venga. Saúl, échate para atrás. Colócate la mano, muy bien. Uy, Dios, esas uñas. Te las voy a cambiar de color, ¿eh? ¿No Vale. te importa? No. Venga, pues vamos allá. Mis uñas eran de color morado y rojo y se han vuelto todas rojas a juego de la camiseta. A ver, quita la mano, cuidado. Perfecto. Bueno, aquí tienes tu obra, tu mano, tu firma, tu graffiti paleolítico y tu mano que quedará manchada para los próximos 20.000 años, ¿vale? Así que ni te muevas, quédate así. Bueno, pues ahora que tenéis tanta información, lo que tenéis que hacer es inventaros un símbolo de vuestro clan, el símbolo de vuestro clan. Aquí tenéis el material, tenéis los objetos necesarios para pintar y con ellos pensad cómo lo vais a hacer y qué vais a hacer. Ese será el dibujo de vuestro clan, ¿de acuerdo? Pues venga, juntaos los clanes y pensad cómo será vuestro símbolo y yo os ayudaré a plasmarlo en esta roca. Clan de los bisontes, hora de vuestro símbolo. Un bisonte, ¿no? Pues eso sería lo más sencillo, ¿no? Sí. Un bisonte. Sí. ¿Tú también estás de acuerdo en hacer un bisonte? Sí. Hemos intentado hacer una cabeza de bisonte, pero vamos, que eso parecía más un conejo. Aquí tiene el morro, aquí tiene un cuerno y el otro que sale por Sí, detrás. porque ¿de has acuerdo? hecho los cuernos en diferentes direcciones. A mí me ha parecido muy interesante todas las técnicas y además también de lo que estaban hechos todos los colores y todos los materiales que hemos utilizado. En este caso es más curioso, más elaborado más diversas técnicas, más realista, más naturalista, este es más abstracto. Bueno, pues están muy bien vuestros símbolos. Bueno chicos, pues todo esto que hemos visto ahora en este espacio nos demuestra el simbolismo, ¿no? La mente simbólica del ser humano, que es algo único en el reino animal. Nosotros lo tenemos en la cabeza y lo plasmamos en una roca para los restos, ¿no? Para el fin de los días. Y ahí quedan, durante miles y miles de años han quedado ahí las pinturas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, ya para despedirnos, vamos a pasar a algo que es muy importante y es el adorno personal. Hoy en día, mientras estamos aquí, hay tribus en Australia, en Oceanía, en África, que se pintan todos los días. Se pintan para diferenciarse unos clanes de otros. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a diferenciar el clan del caballo del clan del bisonte, pintándonos la cara, los brazos y demás. Aquí tenéis la materia prima, tenéis el rojo y tenéis el amarillo, y con ello podéis empezar a pintaros. Yo os recomiendo que utilicéis las yemas de los dedos y extendáis líneas, que cojáis estos palos que tengo yo aquí y hagáis pequeños puntos, y de esa manera decoréis vuestro cuerpo, que os manchéis, ¿de acuerdo? Venga, adelante. Nuestros antecesores yo creo que antes utilizaban la pintura para intimidar y para señalizar que eran de una tribu o de otra. Lo que más me ha gustado a mí es pues hacer el tamponazo y el círculo. A mí lo que más me ha gustado ha sido observar las diferentes técnicas, las huellas dactilares, me gusta mucho. Que lo de pintarnos el cuerpo me ha parecido divertido, aunque me he pasado un poco, pero vamos. Y esto ha sido todo. Como veis, es un programa que da mucho para reflexionar y filosofar sobre arte y matemáticas, leyendas y símbolos, y sobre todo, el robosapo. Mitad robot, mitad sapo. Un robot que es un sapo. Robosapo. Robosapo.